Bueno, y como cada semana compartimos este espacio de Fundar, en este caso con la visita de la doctora Natalia Micoli. Natalia, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer compartir nuevamente este espacio de Fundar en los medios. Bueno, un tema que estuvimos hablando ya hace algunas semanas que tiene que ver con los accidentes laborales, toda la normativa vigente allí y algunas consultas que quedaron en el medio, ¿no? Sí, así es, Jonathan. Como lo habíamos anticipado en la columna anterior, este tema de todo lo que son los accidentes de trabajo suelen tener muchas inquietudes por parte de los trabajadores. Recordemos que anteriormente lo que se había planteado en este espacio es que cuando una persona comienza a trabajar, la principal obligación que tiene el empleador es contratar una ART, una aseguradora de riesgos de trabajo. ¿Para qué? Para que cubra todas aquellas eventualidades que pueden suceder ante un siniestro laboral, es decir, un accidente que ocurra en el ámbito de trabajo o lo que mencionábamos anteriormente, in itinere, es decir, en el trayecto que va desde el domicilio hasta el lugar laboral, siempre y cuando no se haya alterado esa situación. Pero ¿qué es lo que pasa? La consulta es, bueno, a ver, por ejemplo, en una obra, en la ejecución de una obra, se cae un albañil. ¿Qué hace esa persona? O en un ámbito de oficina, una persona cae unos escalones y se fractura. ¿Qué es lo que debe hacer? Eso es lo importante. Es decir, ante un determinado siniestro, ¿qué debe hacer el trabajador que está registrado laboralmente para poder acceder a toda la cobertura por parte de la ART? Estos pasos son muy importantes, no para que el sistema se desarrolle como está previsto, sino podemos entorpecer quizás hasta la cobertura, ¿no? Importantísimos. ¿Por qué? Porque hay un plazo determinado. Es decir, el trabajador, una vez que ocurre ese siniestro, debe ponerlo en conocimiento de su empleador y el empleador tiene que poner en conocimiento, es decir, hacer esa denuncia ante la ART. ¿Por qué? Porque la aseguradora de riesgos de trabajo tiene un plazo de 72 horas. ¿Para qué? Para poner en movimiento todo el aparato para poder cubrir esas necesidades que va a tener la persona que haya sufrido ese siniestro. ¿Qué pasa, Nati, cuando estamos hablando de una situación de un empleo negro, por ejemplo, cuando no es un trabajo registrado? Bien, esa es una situación muy común, sobre todo en Argentina, donde el 40% de los trabajadores no están registrados laboralmente. ¿Qué es lo que sucede? A ver, esta precariedad laboral implica que ante un accidente se va a tener que hacer cargo la persona que lo contrató. Y a ver, no estamos hablando, la mayoría de las veces, pero no siempre queda en una fractura o en un corte de ligamento o en cubrir los gastos de farmacia. Muchas veces esa fractura puede derivar en una cirugía. Entonces, hay que determinar qué grado de incapacidad le va a quedar a la persona. Acá es donde entran en juego lo que conocemos como comisiones médicas, es decir, cuando hay una incapacidad para determinar, la persona se tiene que someter a la comisión médica, es decir, va a ser evaluado por un conjunto de personas. Puede darse el supuesto que la persona, el trabajador, diga, bueno, acuerde con los médicos que integran la comisión y acepte el porcentaje y diga, bueno, el monto indemnizatorio está acorde, lo acepto. O puede darse el caso que no, que, a ver, él considere que el porcentaje que le está dando la comisión médica no es acorde. ¿Qué es lo que siempre recomendamos? En este caso, buscar un médico especialista en medicina laboral. ¿Para qué? Para que emita el informe correctamente, porque es una persona que se ha especializado en todo lo que hace al derecho del trabajo, y al emitir ese informe, la persona tiene habilitada la vía judicial. ¿Para qué? Y para hacer el reclamo. ¿Esto se hace de forma privada, la búsqueda de este médico? La búsqueda del médico generalmente sí. ¿Por qué? Porque, a ver, las ART generalmente contratan y tienen a su disposición médicos especialistas en medicina laboral. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa si a mí ese médico me da un 2% de incapacidad y yo no puedo caminar? Sí. Que suele pasar también. ¿Qué suele pasar? O que te da un porcentaje muy bajo
Y a ver, y a mí me ha quedado una incapacidad notoria o un dolor, o cuando apoyo el pie no puedo hacerlo de manera correcta, no puedo usar un determinado tipo de calzado. Entonces, ante esos casos en los que la persona considera que ese porcentaje no está de acuerdo, y lo ideal es, primero, buscar un médico que sea especialista en medicina laboral y después siempre un patrocinio legal que sea un profesional de confianza especializado en el tema. Bien, datos importantes a tener en cuenta. En este momento lo más importante es, una vez que sucede una acción, seguir estos pasos, ¿no? Hacer la denuncia ante el empleador tiene que denunciar ese siniestro a la ART y se pone en movimiento todo ese aparato de cobertura. Cuando hablábamos hace rato, que Carolina me preguntaba el tema de este trabajo en negro, a ver, no solamente lo va a tener que cubrir la persona que lo contrató, sino que va a ser todo en forma particular. ¿Por qué? Porque al no tener la registración laboral, ese empleado no tiene obra social. Claro. Entonces, todas aquellas consultas, remedios, lo que haga falta, va a ser sin esa cobertura, va a tener que erogar el 100% de todo lo que haga falta. Bien. Exactamente. Bueno, la verdad es que vamos a seguir abiertos a las consultas para que obviamente se siga trabajando este tema en este espacio a través de la columna Fundar, porque siempre siguen apareciendo más y más dudas, Sí, ¿no? sobre todo con estos temas que son temas de todos los días. Absolutamente. Nati, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, así cerramos esta columna de Fundar de esta jornada. Momento de compartir una pausa, pero atención.